¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Este es el primer programa de esta temporada y estará con nosotros un gran invitado, el psicólogo Manuel Sarabia, director del Instituto Gestalt de Lima, para conversar con nosotros sobre qué cosa es acoso, qué cosa es piropo, qué cosa es enamoramiento, qué cosa es conquista, hasta dónde el hombre puede llegar o la mujer puede llegar con tal de, digamos, manifestar sus sentimientos hacia otra persona. Esto sobre el tema de Mario Testino, que ha estado en El Candelero. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado. Amigos, regresamos con el programa. Está con nosotros nuestro invitado Manuel Sarabia. Él es director del Instituto Gestalt de Lima. Encantado, Manuel, de tenerte en el programa. Gracias, Ricardo, por la invitación. No, gracias a ti por haber venido y honrarnos con tu presencia. Gracias. El tema de hoy es el tema del acoso, el tema de los predadores sexuales. Es un tema que ha salido a la luz recientemente. El caso más sonado que nos compete a nosotros es el del fotógrafo internacionalmente conocido como Mario Testino, pero esto empezó a raíz, un mes atrás o 2 meses atrás, de las denuncias de acoso sobre determinados actores. Kevin Spacey fue uno de ellos y el señor Weinstein, que era un productor famoso de Hollywood, fueron los íconos y a raíz de ahí empezaron una serie de denuncias de otros actores como Dustin Hoffman. En fin, hay una gran variedad de actores que se han visto, digamos, enfrentados a una serie de denuncias. Unos las rechazan, otros, digamos, las morigeran un poco. Pero, ¿qué debemos entender por acoso? Y te pongo, digamos, la pregunta en este contexto. Efectivamente hay una fuerte tendencia a denunciar el acoso, pero ha habido una contraofensiva de mujeres precisamente, encabezadas por la famosa actriz Catherine Deneuve y una serie de feministas, intelectuales y artistas francesas diciendo basta ya, esto es una tontería. Los hombres son así, es decir, quieren conquistar a las mujeres, las quieren cortejar, las quieren enamorar y evidentemente eso también significa que hay una insistencia, ¿no es cierto? Y que, bueno, las mujeres pueden rechazar, pero los hombres pueden continuar. Entonces, ese es el contexto general. ¿Qué cosa es acoso? ¿Hasta dónde estamos ante un cortejo, ante un enamoramiento? ¿Y cuándo cruzamos esa raya? Claro, bueno, gracias nuevamente por la invitación. El tema es bastante sensible porque recordemos que en nuestro país tenemos el tema del acoso callejero, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de que, en el caso de una mujer, ¿no?, la mujer se siente incómoda con este piropo, con esta gentileza, tiene que poner los límites, porque en la medida que se siente invadida, a pesar de que la otra persona, es como que cada uno, Ricardo, tiene su mapa. Entonces puede haber buena intención, de repente no hay la intención necesariamente de acoso, sin embargo, la otra persona, por alguna razón, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus creencias, se puede estar sintiendo invadida. Y es ahí cuando de repente ese exceso de gentileza puede hacer de que la persona se sienta acosada, aunque el contexto no necesariamente nos diga, nos sugiera la situación, ¿no? Claro, por ejemplo, a ver, el caso que usted pone es muy gráfico. El piropo callejero. Así es. O sea, uno va por la calle y hay, pues, qué sé yo, 2 o 3 pelafustanes que dan un piropo, no digamos de mal gusto, pero un piropo, pues, cunda, como se dice, ¿no? Y evidentemente la persona puede sentirse de alguna manera incómoda, como se dice. Así es. Pero ¿qué pasa si el piropo ya no se lo dan, pues, 4 pelafustanes cundas, sino, qué sé yo, pues, Christian Meyer, Salvador del Solar, y le dan un silbidito y le dicen qué bonita estás o lo que sea? Ahí también, digamos, ¿estaríamos ante eso? ¿O también es una cuestión
del medio social y del medio racial, para ponerlo en la mesa? No, porque el piropo finalmente, venga de quien venga, si incomoda, si va acompañado de una mirada lasciva, si va acompañado de una intencionalidad que definitivamente atenta contra los valores de la persona, o sea, tendría que ser igual catalogado como acoso, ¿no? O sea, no necesariamente por un tema étnico, o sea, definitivamente... o cultural. Claro, cultural, la persona tiene que hacer una distinción, ¿no? De hecho, que existen algunas personas que pueden aceptar ese, vamos a llamarle ese piropo, esa gentileza. Dependiendo de quién viene. Claro, lo que pasa es que es el contexto, de repente, la confianza, el nivel de comunicación, de relación que exista con la persona, para que en este caso la mujer lo sienta como un halago, como una caricia, o se sienta acosada, ¿no? Ahora, hay feministas que dicen que ningún tipo de manifestación, como un piropo, ¿no es cierto?, como un halago, debería hacerse, por ejemplo, en ambientes laborales. Porque ellas dicen que no es, digamos, no se estilan piropos o manifestaciones, digamos, de afecto o de avances, ¿no es cierto?, de mujeres hacia hombres. Entonces, ¿por qué sí se deben aceptar de hombres hacia mujeres? Lo que pasa es que hay un tema cultural muy, muy fuerte y algo que tenemos que también nosotros aceptar, de acuerdo a los últimos estudios, o sea, más del 50% en nuestro país de personas son machistas. Entonces, y está relacionado con el machismo, el tema digamos, del piropo, el tema de la el ser galante, ¿no? Entonces, el tema acá creo que es que la persona, en la medida que se siente incómoda con algún tipo de gestos de este tipo, yo creo que tendría que ser erradicado, ¿no? No podríamos nosotros forzar a que una persona se sienta bien con algo que definitivamente no la hace sentirse bien. A ver, pero vea, vamos por partes. Un caso que me viene a la memoria. Cuando la señora Marilú Martens, ministra de Educación, terminó su mandato como ministra y el señor Idel Wexler, claro, digamos, tomó la posta, hubo una ceremonia en el patio del Ministerio de Educación donde se estila que, digamos, la jefa anterior, la ministra anterior, digamos, da el pase al ministro, le agradece y todo es una cuestión formal, ¿no? Bueno, el señor Idel Wexler pues tiene su edad, es una persona que no es contemporánea a nosotras, por ponerlo así, y tampoco es contemporánea de la señora Martens, y sin embargo le hizo un piropo en público, supuestamente en un ambiente que podría considerarse de trabajo. Le dijo algo así como que esta siempre va a ser tu casa, siempre vas a estar bienvenida, además a una chica tan linda como tú, y le dio un beso. Entonces, al parecer la señora Martens, que abanderaba en ese momento una lucha contra el acoso y contra la violencia sexual y todo lo demás, se sintió incómoda y eso generó titulares en las redes, etc. Pero yo me pregunto, y lo digo a raíz de un caso parecido que acaba de salir hace poco. El caso de Stan Lee, que es el creador de Marvel. Es un señor que tiene 92 años, que ya pues evidentemente, ¿cómo podríamos decirlo? Su edad no lo hace proclive, digamos, a asaltos sexuales, y que vive rodeado de enfermeras. Entonces, ahora las enfermeras han denunciado al señor Stan Lee porque el señor Stan Lee, pues, en su silla de ruedas les da un palmazo en la nalga a las enfermeras. Entonces, la pregunta es si eso llega a ser acoso o si ya es una exageración que, digamos, se convierta en una cuestión ideológica. Es decir, cualquier toque a una mujer, cualquier, digamos, manifestación, qué sé yo, verbal, de conquista, de enamoramiento, etcétera, de por sí ya vendría a ser acoso porque no tendría por qué darse. Claro, lo que pasa es bien interesante lo que planteas y lo que me preguntas, porque en realidad hay un desatino total de parte, y además se disculpó porque se dio cuenta de repente que la otra persona se había sentido mal, porque ese es el tema, que la otra parte se siente mal.
la otra parte se siente incómoda. Si no hay una relación de confianza, no tenemos por qué necesariamente darle un beso a la otra persona, se les tiende la mano. Pero, entonces, doctor, acá es... Bueno, acá es... Yo antes daba la mano a las señoras, a las señoritas. Porque en el colegio donde yo estudié, generalmente era así. Pero en el contexto nacional, todo el mundo da beso. Recordemos al señor Toledo cuando fue a Madrid, agarró a la reina Sofía en ese entonces y le dio 2 besos, cosa que el protocolo lo prohibía totalmente. O sea, el latino o el peruano, su muestra de afecto para las damas, aunque no las conozca, es el beso. Entonces, ¿en qué estamos ahí? Yo creo que tenemos que entrar en una serie de educación porque esos gestos pueden caerle muy bien a algunas personas y pueden caerle muy mal a otras personas. Entonces, el tema es que hasta que no tengamos un nivel de confianza, hasta que no exista un nivel de empatía, no tenemos por qué acercarnos a otras personas y darle un beso, sobre todo si no la conocemos, sobre todo si no existe ese grado de confianza. Ahora, trabajar con una persona que te dé palmazos, definitivamente ahí sí estamos hablando de una conducta, por más que la persona esté en una edad avanzada y tenga un ejército de enfermeras, digamos, son personas que son trabajadoras para su cuidado, no necesariamente pues para... Pero doctor, estamos pues ante un señor de 90 años que ya de repente está claro, pues, claro. Y que Claro. Ahora, el único líbido que le queda es simplemente estar dando palmas. O sea, no es que el señor vaya a violar a la enfermera, ni tenga fuerzas para hacerlo. O sea, lo que quiero decir es que eso está dentro del paquete de las enfermeras. Es decir, un señor anciano de 95 años, por lo general, o no tiene fuerza alguna, ¿no es cierto? O simplemente hace lo que todo el mundo sabe que hace, pues le da un palmotazo a las enfermeras. O sea, eso ya es como algo que forma parte del contexto del trabajo de la enfermera. Entonces, denunciar a Stan Lee, que tiene 90 y pico años, porque le dio un palmazo, es un poco... De repente ahí lo que está faltando es contratar un personal que tenga los recursos y que tenga la capacitación, en este caso, para poder manejar a una persona que tenga este tipo de problemas. O sea, lo que no puede ser de repente aceptable es que una persona vaya a trabajar y reciba pues este tipo de acercamientos, ¿no? O sea, sin embargo, requiere de repente este señor, por el tipo de conductas que presenta, un personal, como en el caso, por ejemplo, de enfermeros o enfermeras de salud mental, ¿no? Ahora, el caso de Mario Testino es el caso más, digamos, patente, porque es un compatriota que es muy exitoso. En el mundo de la moda, ¿no es cierto? Durante años que yo voy leyendo las revistas y teniendo más o menos alguna información, es más, hay una famosa película que interpreta Angelina Jolie que se llama Gia Carangi. Gia Carangi era una modelo de los años 80, digamos, la top model que inició todo este fenómeno. Y ahí se retrata pues todo el mundo de la moda, el mundo de los prolegómenos de las sesiones fotográficas, el champán, la cocaína, en fin, una serie de cosas. Y evidentemente una cosa lleva a la otra. Entonces, eso ha venido sucediendo durante los últimos 30 años, desde los años 70 por lo menos. Para nadie era un secreto, ¿no es cierto?, que eso sucedía. Y sin embargo, ahora, digamos, se explicita. Y bueno, evidentemente nadie va a, digamos, a avalar una actitud, digamos, prácticamente animal de un ser humano que se lanza sobre otro, que le hace insinuaciones o lo toquetea. Pero a mí lo que me interesa saber, doctor, es el nivel de hipocresía que hay en todo digamos, lo que circunda a este mundo. Porque, digamos, la señora Anna Wintour, que es la jefa de Testino, dice que está horrorizada. Pero la señora Anna Wintour es la emperatriz de la moda y sabe todo lo que pasa en todas las oficinas de todos de todo su emporio. Las marcas de los perfumes, de los vestidos, todos también
se declaran espantados y suspenden los contratos del señor Testino hasta que se aclare la situación. Todos rechazan. La señora Oprah Winfrey sale y da un discurso vestida de negro en los Globos de Oro, diciendo que qué horror, qué barbaridad, que el acoso y que Weinstein era de lo peor. Pero ella tiene miles de fotos con el señor Weinstein y obviamente no me va a decir que ella, que es parte medular del show business, no sabía todo lo que estaba pasando. O sea, se hacían de la vista gorda, que era otra cosa. Pero que sabían, sabían. Nadie denunció, nadie dijo nada, nadie hizo nada. Y entonces, el día que aparece la denuncia, todos salen de negro, se rajan las vestiduras y hacen pues sus speech. Eso, ¿cómo lo podemos ver desde el punto de vista psicológico? Claro, es como un hasta qué, ¿no? O sea, a veces una denuncia de este tipo activa a otras personas o motiva a otras personas por diferentes razones. En algunos casos serán por razones mediáticas, en otros casos será por razones emocionales, porque les recuerda de repente lo que han vivido. Porque lo cierto es de que en un tema de acoso sexual, sea en un centro laboral, haya sido en casa, haya sido en el teatro, que también ha habido un caso del teatro. Entonces, yo creo que cuando sale una denuncia de este tipo, activa por alguna razón a personas que han vivido o pasado por la experiencia. Y ya lo hemos visto cuando ha habido en colegios, por ejemplo, alguna denuncia fuerte contra un director o contra un profesor. Entonces, es como que las personas que han sido víctimas a veces se demoran 10, 20, 30, hasta 40 años para recién decir, a mí me tocaban cuando era niño, a mí me pasó esta situación con tal persona. Pero ¿no? Se sacaban fotos después y salían a comer con la persona. Claro, ahí podemos entender como que le dieron prioridad de repente a sus intereses, a la parte... Pero esa prioridad a sus intereses, doctor, no es ya es el doble discurso, algo voluntario, es decir, claro, es como un contrato, ¿no es cierto? O sea, sé que está mal, no me gusta, pero al final yo termino accediendo porque mis intereses van en determinado camino. Es como una simbiosis. Claro, acá hay un tema, ¿no? Primero hay que ver de qué edad estamos hablando. Eso sí, por supuesto. De la persona, ¿no? O sea, si es que no es lo mismo una persona que es un niño, que es un adolescente, o de una persona adulta, ¿no? 18 años para arriba ya es adulto. Claro, porque si estamos hablando de repente de una persona adulta con los recursos, la capacidad, la fuerza para defenderse, definitivamente no puede decir que después de 10 años o de 20 años que ha estado trabajando salga, difícilmente pues salga una denuncia de este tipo. Pero en el caso de un niño, por ejemplo, sí, una persona que puede haber sido víctima durante su infancia salga la denuncia mucho después. Bueno, es el caso de... Eso ocurre. Dylan Farrow. Dylan Farrow es hijo adoptivo de Woody Allen y Mia Farrow, pero desde el año... Él dice que fue toqueteado, violentado por Woody Allen a los 7 años. Desde el 92 hasta la fecha, obviamente Woody Allen no ha sido acusado, no ha sido... encausado, no tiene ningún tipo de... No hay delito sobre lo que ha dicho. O sea, la credibilidad del niño, que ahora ya es adulto, la niña, no sé, no ha sido tomada en cuenta. Y le quiero decir, por lo de la hipocresía que estábamos hablando, entre el 92 y la fecha han pasado como 25 años. Y esta persona ha ido creciendo y siempre ha ido denunciando a Woody Allen en todas las ocasiones donde ha podido. Y Woody Allen ha hecho 1000 películas entre el 92 y el 2018, con muchos actores. Hoy, o sea, no era un tema desconocido. Hoy todos esos actores que han trabajado con Woody Allen, a excepción de algunos, se rasgan las vestiduras igualmente y devuelven el dinero que se les pagó por la película de Woody Allen. Después de que obviamente Woody Allen los sacó, digamos, de la nada, los puso en la marquesina, ya son actores hechos y derechos. Entonces ahora vienen a decir que devuelven la plata en las películas que, digamos, se hicieron con Woody Allen porque no pueden soportar lo que dice la niña. Pero la niña lo dijo desde el 92. No lo ha dicho ahora. Claro. Entonces, claro. Ahí no hay una franca hipocresía. Es como un doble discurso. Pero lo cierto es de que, por ejemplo, nosotros en consulta sí recibimos denuncias de personas
que a lo mejor no lo hacen mediático, nunca se llega a saber. Es más, a veces es parte del secreto profesional, porque personas que dicen, nadie sabe esto, pero a mí cuando tenía 7 años, cuando tenía 8 años me tocaban, ¿no? Entonces, sí es como una forma de hacer una catarsis, de poder liberarse y de poder procesarlo, a veces después de 20 años, después de 30 años, y es más, nadie se imaginó que esta persona lo que sufría cuando tenía a su agresor como parte de la familia. Era el amigo de la casa, era el tío, era el abuelo, era el papá. Generalmente ¿no? son familiares. Entonces, claro, o personas muy cercanas a la víctima que además han convivido durante años siendo víctimas de este acoso, de este abuso sexual hasta que la persona puso el límite, ¿no? Doctor, bueno, hay obras clásicas que nos enseñan mucho hasta ahora. Por ejemplo, Shakespeare es un clásico que, digamos, es universal porque sus enseñanzas rigen hasta ahora. Él hizo una obra que se llamó La fierecilla domada, donde está Catalina, Cata, que es una hija de un mercader, y esta hija es muy especial porque es rebelde y no se quiere casar con nadie. Y Patruco, creo que se llama Petruccio, creo que se llama digamos, el pretendiente. Entonces el padre ha ofrecido al que se case con su hija y la logre conquistar una dote gigantesca, porque la niña no se iba a casar nunca y era pues de armas tomar. Y hubo una película entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, básicamente eso. Y entonces Petruccio lo que hace es tratar de domar a la fierecilla, de conquistar a la fierecilla, de enamorar a la fierecilla. La fierecilla le dice, Cata, le dicen a la fierecilla, no, no, no y no. Hasta que de tanto insistir, que es precisamente un acoso con todas sus letras, ¿no es cierto? Pero en Shakespeare, o sea, una obra de arte, la fierecilla va cambiando de opinión y al final termina casándose con Petruccio y viven muy felices. Entonces, mi pregunta es, el enamoramiento no es un proceso en el cual el amor a primera vista es la excepción y por lo general el amor de ir conquistando a una mujer o a un hombre en todo caso es una cosa que va de a pasos y a veces hay no por respuesta. Entonces la pregunta es, al primer no yo me tengo que quedar, ya me dijeron no, me tengo que ir a buscar otra persona. Esa es la sutileza del asunto. Claro, lo que dices es genial, es muy interesante porque de alguna manera todas estas normas nos están poniendo a los hombres en un plano de no poder decir nada y recojo incluso digamos, la información de personas que trabajan con niños que ya tienen hasta miedo de poder acercarse y llamarles la atención justamente por estas denuncias de acoso. Ahora, es lo que dice Catherine Deneuve en su manifiesto. Entonces, en el tema del enamoramiento, efectivamente hay personas que dicen somos como el agua y el aceite, o éramos al inicio, y conforme nos fuimos tratando, a pesar de que comenzamos mal, en el camino, por alguna razón, se van desarrollando sentimientos y viene la atracción y luego vino, en fin, el amor, ¿no? O sea, de hecho hay personas que al comienzo era impensable que fueran pareja, y después con el tiempo las cosas se van dando. Pero ¿qué es lo que pasa? De que habrá personas que digan, mira, esa persona no me gusta, pero le permito cierta comunicación. Y habrá otras personas que definitivamente de frente, de manera muy asertiva, digan, ¿sabes qué? Tú me vuelves a hacer un comentario o una broma de este tipo y yo te denuncio. Lo que pasa es que antes no habían las leyes que hay ahora, o en todo caso no se cumplían. Entonces, sí, el machismo como que daba licencia o permiso para que un hombre pueda expresar toda su galantería y en muchos casos excesos, ¿no? Ahora, una pregunta, doctor. ¿Este machismo es una cuestión cultural o es una cuestión genética? ¿O es una cuestión de ambas? Porque, digamos, muchas personas lo enfocan solamente desde el punto de vista de la civilización, pero el hombre y la mujer son dos entes naturales, ¿no es cierto?, por ponerlo de alguna forma, y el hombre pues segrega testosterona y la mujer segrega estrógenos. La testosterona hace más agresivo al hombre.
¿No es cierto? Entonces, los impulsos del hombre son, sobre todo en la adolescencia, son mucho más invasivos, ¿no es cierto?, que, supongo yo, los de la mujer. Entonces, hablar de, digamos, sacar la naturaleza del contexto del machismo ¿es pertinente o no? Lo que pasa es que el machismo es cultural y también es aprendido, y también ahora se hablan de muchas conductas genéticas. Sin embargo, eso no significa de que una persona no se pueda autorregular, no se pueda controlar. Y pues yo puedo pensar, sentir, pero no necesariamente voy a actuar si sé que la otra persona se va a sentir mal o voy a recibir algún tipo, pues, de sanción, ¿no? O sea, lo que yo quiero decir es que está en la naturaleza humana de los hombres ser más agresivos. ¿Eso es cuestionable o no? Claro, o sea, puede ser que por género, efectivamente, evidentemente en cuestiones de género el hombre es más fuerte, tenga una mayor predisposición. Sin embargo, culturalmente el machismo es algo más cultural, ¿no es cierto? Y hay aspectos del machismo que son los que tenemos pues que erradicar porque son un limitante, ¿no? Representan un limitante para un desarrollo social adecuado, ¿no? ¿Qué opina usted? El otro día leí una afirmación de una feminista, bueno, obviamente radical, que decía que las masturbaciones de los hombres también son violaciones encubiertas, porque el hombre está pensando en una mujer, y lo más probable es una mujer real, a la cual le está haciendo el amor sin que ella pueda participar, sin que ella pueda, digamos, decir sí. Entonces, mi pregunta y digamos, el sentido de esta conversación es ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque lo que va a pasar es que un buen día ya no va a haber cortejo, ya no va a haber enamoramiento, porque todo el mundo va a estar, te voy a dar la mano y si me dices de no a la primera, me voy. Entonces, debe haber un límite en el cual ya pues, bueno es culantro, pero no tanto, como se dice. Así es. Yo creo que tiene que haber un límite, porque si no, al final todos nos vamos a saludar así. Así es, o hacemos virtual ya, como una de esas películas de ciencia ficción, no hay contacto corporal y nada, y obviamente eso se va a deshumanizar también. Yo creo que el contacto es importante, sin embargo, lo que tenemos que aprender es el hecho de que tenemos que aprender a pedir permiso a la otra persona para hacer contacto, ¿no? O sea, tenemos que pedir licencia de alguna forma a la otra persona para poder acercarnos. Algo así como cuando decimos, oye, te puedo llamar por teléfono o te puedo escribir. Entonces, en la medida que la otra persona nos da su consentimiento, yo no puedo asumir de que la otra persona me va a dar un sí o la persona tiene que tolerar acercamientos que incomodan a la otra parte, ¿no? Hablemos de los... breve, porque ya estamos por terminar. Del caso contrario, es decir, de los acercamientos de las mujeres hacia los hombres. Por lo general, será por la cultura machista que existe, esas son excepciones. Pero cuando se producen, los hombres se sienten a veces también incómodos con esos acercamientos femeninos. Así es. Parece que ya es una especie de... Dice, la loca me está acosando. Y hubo una película en los años 90 muy famosa que era Atracción Fatal, ¿no? Con Glenn Close y Michael Douglas, ¿no es cierto? En que él pues le saca la vuelta a su mujer, se va con una chica que conoce, los dos de mutuo acuerdo tienen sexo, pero ella termina enamorándose de él y se obsesiona y lo comienza a acosar, se mete a la casa, le mata la mascota de la hija, la ponen, la hierve al conejo, una cosa horrible. Claro. Y al final hay una pelea entre ambos y él lo único que tiene que hacer es matarla porque no había otra forma de deshacerse del acoso, ¿no es cierto? ¿Eso cómo lo tratan ustedes? ¿Eso es muy frecuente? Sí, claro. O sea, lo que pasa es que hay acosadores obsesivos, explícitos, como hemos visto el caso además de personas que acosan a conductoras de programas de televisión, actrices. Pero esos ya son locos, ¿no? Porque hemos visto, hay un acosador que
que, digamos, se parara en la puerta de RPP a acosar a Claro. Patricia del Río. Era una, pero antes había acosado a otra y antes a otra. Entonces, no es que acosaba a una en especial, sino se le metía en la cabeza a alguien y iba y hacía guardia. Pero esos son casos de chiflados. No, estamos hablando a veces de personas que son obsesivas. Entonces, no están necesariamente personas, digamos, fuera de la realidad, sino se han obsesionado y además conocen bien sus derechos, porque se paran en la puerta del canal, en la puerta de la radio, y tienen una obsesión con determinado conductor o conductora de televisión o de radio. Y es una suerte de que la policía a veces no puede hacer nada porque están de repente frente a su casa. Claro. y no hacen nada, solamente es perseguir a esta persona y están obsesivos, ¿no? O sea, eso es más que una cosa natural. Claro. Es simplemente una obsesión. Así es, la persona está obsesionada y es como que se da ese tiempo y ese espacio para perseguir y acosar a esa persona por encima de las reacciones que pueda tener o de las consecuencias que esto pueda generar, ¿no? Como es el caso de la película, esa persona estaba obsesionada, ¿no? Doctor, ya no nos queda tiempo. Le quería hacer una pregunta pues cómica, ¿no? Digamos que yo tenga una señorita que se llame Margarita al frente mío y le digo: Margarita, está linda la mar, tu esencia tiene aroma sutil de azar. ¿Usted cree que ese piropo es un piropo hiriente? ¿Es un piropo que de repente le va a caer mal a la señorita Margarita? Yo creo que el piropo está genial. Es un poema de Rubén Darío. Claro que sí. O sea, el poema está genial, pero si lo hacemos de repente, si hay una confianza y lo recibe a bien, yo creo que sería como lo que nosotros llamamos una caricia positiva. Pero si ese mismo piropo le ponemos una mirada lasciva, le ponemos una actitud no verbal que incomode a la otra persona, lo que sería una caricia se convierte en una situación de acoso. Entiendo, doctor. Ha sido un placer tenerlo en el programa. Ojalá que la conversación le haya gustado. Claro que sí. Nosotros nos despedimos hasta el siguiente programa. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Gracias y nos vemos.